El ejército israelí amplía sus operaciones terrestres en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. En esa localidad operan organizaciones humanitarias que advierten de que su trabajo se está viendo amenazado. La Organización Mundial de la Salud dice que las fuerzas israelíes asaltaron sus almacenes en la ciudad en el primer día de ofensiva. El ejército israelí señaló que recibió disparos y que abrieron fuego como respuesta, pero no especificó si los disparos provenían de instalaciones de la OMS. La zona de Deir al-Balah había permanecido relativamente al margen de esta guerra en Gaza hasta ahora. Naciones Unidas estima que en ella viven unas 80.000 personas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenaba el ataque israelí y decía que el horror en Gaza alcanza un nivel de muerte y destrucción sin precedentes en la historia reciente. Vamos a escuchar más. Estoy consternado por el ataque a instalaciones de la ONU, entre ellas las de la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU y la Organización Mundial de la Salud, incluido el almacén principal de la OMS. Esto ocurre a pesar de que se ha informado a todas las partes sobre la ubicación de estas instalaciones, que son inviolables y deben estar protegidas por el derecho internacional humanitario, sin excepción. Se conocía hoy además que un hospital de Gaza informaba de la muerte por desnutrición o hambre de al menos 20 niños en las últimas 72 horas. Maya Siminovich en Tel Aviv. Están pasando muchísimas cosas. ¿Qué confirmaciones tenemos y qué más reacciones llegan desde Israel a ese ataque a una instalación de la Organización Mundial de la Salud y la detención de empleados en el centro de Gaza, en esa localidad? Hola Ana. Sí, el ejército israelí ha respondido a estas acusaciones y ha dicho que efectivamente han disparado hoy contra esas instalaciones porque provenía fuego de allí. Respondieron con fuego y después se acercaron y detuvieron a gente que entendían que estaban implicadas en terrorismo. Detuvieron a 4 personas, 2 de ellas eran miembros de la OMS y 2 de ellas eran sus familiares, y luego las soltaron a 3 y una continúa en detención. Aparte de eso, el ejército israelí dice que está en constante comunicación con todas las organizaciones internacionales que, como señalabas, están en Deir el-Balah porque es el lugar que estaba hasta ahora más incólume de Gaza, donde la mitad de los edificios más o menos estaban en pie. Pero dice el ejército israelí que ya había dado orden de evacuación a ese edificio y que está en constante comunicación, como digo, con las organizaciones humanitarias, que también cuando los detuvieron los comunicaron y también cuando los soltaron. Vamos a ver, Maya, denuncias de la Organización Mundial de la Salud y ola de condena internacional de la Unión Europea y del secretario general de la ONU, como escuchábamos, entre otros, que se suman, recordemos, a ese comunicado conjunto de ayer de tradicionales aliados de Israel, donde también condenaban la muerte inhumana de civiles palestinos y pedían el fin inmediato de la guerra. ¿Cómo reacciona a todo esto el gobierno de Benjamín Netanyahu? Pues hubo un comunicado del Ministerio de Exteriores que negaba y se molestaba por este comunicado de las naciones de la OCDE, diciendo que le estaban haciendo el juego a Hamás precisamente porque no están criticando o no están poniendo el foco en que Hamás es el culpable de esta situación y el que hace que siga siendo de enorme sufrimiento para ambas partes. Por lo tanto, rechazan el comunicado y también dice que está desconectado de la realidad. Eso por un lado. Pero lo que el gobierno dice y lo que la sociedad israelí está modificando últimamente de manera más contundente y masiva, porque antes, recordemos, las manifestaciones no eran tan antiguerra como que devuelvan a los rehenes. Ahora hay cosas como que los noticiarios, los de información general, que negaban o no decían nada de Gaza. Hoy mismo han estado hablando de la hambruna en Gaza, que por otro lado los oficiales israelíes la niegan, pero están mostrando imágenes de esto, y también el presidente de la Asociación de Médicos Israelí ha exigido que, si son ciertas las cifras de Hamás y las fotos y vídeos que se están viendo, Israel tiene que permitir entrar la ayuda humanitaria y no detenerla como están haciendo y como acusa la ONU también de que lo están haciendo. Por su parte, Israel está diciendo que la ONU no está yendo a coger sus suministros, que hay muchos camiones que son de ellos y que deberían proceder a su reparto. La ONU está diciendo que Israel en realidad les pone problemas burocráticos enormes para poder alcanzar esos suministros. Así que es una guerra de narrativas mientras está muriendo gente de verdad. Muchísimas gracias, como siempre, Maya Siminovich, por todo esto en Tel Aviv. Gracias, Ana.